En este video vamos a ver otra de las cónicas llamada hipérbola. Al igual que la elipse tenemos dos puntos fijos llamados focos y un punto tal que la diferencia entre la longitud de PF2 y PF1 es 6 en este caso. Pueden ver acá en la planilla, F1P es 7,17, F2P es 13,17 y la diferencia es 6. Vamos a buscar todos los puntos del plano que mantengan fija esa diferencia en valor absoluto. Entonces vamos a ir corriendo el punto P de manera que esa diferencia sea 6. Ustedes pueden observar en la planilla que se mantiene 6 esa diferencia, ¿sí? Ahí está. Observen que la curva, a diferencia de la elipse, son dos curvas que están posicionadas de manera simétrica respecto del eje Y e intersecan al eje X en estos dos puntos, a los cuales vamos a llamar vértices. Esta curva que cumple con esta condición se llama hipérbola. Entonces definamos formalmente lo que es una hipérbola. Hipérbola entonces es el lugar geométrico de los puntos del plano, tal es que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a puntos fijos llamados foco es constante. Esto lo podemos escribir de manera simbólica. La distancia entre F1P, o sea la longitud de F1P, menos F2P en valor absoluto es igual a una constante. Vamos a ver ahora quién es esa constante. Para eso vamos a elegir, como hicimos con la elipse, un punto estratégico de la hipérbola. Al elegir como punto de la elipse uno de sus vértices, nosotros ya en el caso de la elipse llamamos a la distancia entre los vértices 2A, ya que la distancia desde el centro al vértice es A y el otro segmento también A. Si tenemos en cuenta que la distancia de los focos a los vértices en ambos lados son iguales, se puede ver que si al segmento F2P le resto la distancia que hay entre F2 y el vértice, eso me da 2A. Entonces quedaría la distancia de F1P menos F2P igual a 2A. Los elementos de la hipérbola entonces serían los vértices B1 y B2 y los focos F1 y F2, la distancia del centro de la hipérbola, que en este caso está en el 0, 0, al vértice es A. Por lo tanto, las coordenadas de cada uno de los vértices de B2 sería A, 0, y la del vértice 1 menos A, 0. Esta es una hipérbola centrada en el origen y en particular la ecuación de esta hipérbola, de este ejemplo, ustedes pueden observar que la distancia del origen al vértice es 3, con lo cual la ecuación de esta hipérbola sería x cuadrado sobre 9, que es a cuadrado, menos y cuadrado, y el valor de b es 4, porque así yo lo elegí para dibujar esta hipérbola, con lo cual el valor de b sería 2. Y la distancia desde el origen hasta el foco la llamamos c, con lo cual la distancia focal, que es la distancia de un foco al otro, es 2c, y esto nos da las coordenadas de los focos que están sobre el eje X en este ejemplo. Serían C0 para el foco 2 y para el foco 1 menos C, 0. La relación que hay entre las longitudes A, B y C, al igual que en la elipse, A cuadrado más B cuadrado
igual a c cuadrado. El eje X en este caso es el eje real y el eje Y es el eje conjugado. Observen que el eje real es el eje que la hipérbola interseca en los vértices 1 y 2. Y por último tenemos dos rectas asíntotas a esta hipérbola. Para saber cuáles son las rectas asíntotas, tendríamos que trazar un rectángulo de lados 2A y 2B, que tiene centro en el centro de la hipérbola. Una vez que trazamos ese rectángulo que tiene centro en el centro de la hipérbola y lados 2A y 2B, trazamos las diagonales del mismo y esas son las rectas asíntotas a la hipérbola. De hecho, para construir la hipérbola conviene empezar por aquí, empezar por trazar este rectángulo, sus diagonales, y ahí tendríamos ya definidos los vértices sobre el eje real y podríamos esbozar la gráfica de la hipérbola. En el caso de que el centro de la hipérbola estuviera desplazada y sus ejes sean paralelos a los ejes X e Y, el centro en este caso sería de coordenadas HK, entonces la ecuación nos quedaría x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y ahí tenemos la ecuación ordinaria de la hipérbola. Ahora vamos a obtener la ecuación general de la hipérbola. Entonces vamos a sumar estos términos y desarmar los cuadrados. Sacamos como un denominador a cuadrado b cuadrado, al igual que en la elipse. Y en el numerador nos quedaría b cuadrado por x menos h al cuadrado menos a cuadrado por y menos k al cuadrado igual a 1. A cuadrado por b cuadrado lo vamos a pasar multiplicando al 1 y desarrollamos los cuadrados. Entonces quedaría b cuadrado distribuimos a cuadrado y b cuadrado en los paréntesis. Y ahora agrupamos. Lo que multiplica a la x cuadrado lo llamamos a. A lo que multiplica a la y cuadrado, o sea, a menos a cuadrado, lo vamos a llamar c. A lo que multiplica a la x, es decir, menos 2b cuadrado h, lo vamos a llamar d. A lo que multiplica a la y, e, es decir, 2a cuadrado k. Y todo el resto es un término independiente porque no depende ni de x ni de y. Y a eso lo llamábamos f igual a 0. Y esta es la ecuación general de la hipérbola. Podrían ustedes comparar con las ecuaciones generales obtenidas para la elipse y para la circunferencia. La ecuación de las rectas asíntotas ustedes se puede encontrar muy fácilmente, en principio porque pasan las dos por el origen, con lo cual recordemos la ecuación de la recta, que es la pendiente por x más b, siendo b el punto en donde la recta corta el eje y, pero
este valor de b sería 0. Y la pendiente de la recta se puede observar que es el valor de b sobre el valor de a para la primera recta. Entonces, la primera recta tiene ecuación b sobre a por x, y la otra recta es exactamente, tiene la misma pendiente, pero negativa, menos b sobre a por x. Vayamos a un ejemplo. Tomemos la ecuación x cuadrado sobre 9 menos y cuadrado sobre 16 igual a 1. Vamos a encontrar las coordenadas de los focos, las coordenadas de los vértices, el eje real y el conjugado. Acá vemos en principio que el eje real es el eje x, porque es la variable que está positiva, y el eje y sería el eje conjugado. Entonces sabemos que los focos están sobre el eje x. El valor de a cuadrado es 9, con lo cual el valor de a es 3. Y el valor de b cuadrado es 16, por lo cual b es 4. Aquí ya podríamos graficar el rectángulo que tiene como base 2a, es decir, 6, y altura 8. Y está centrado en el origen de coordenadas. Los vértices estarían en menos 3, 0 y 3, 0. Y los otros estarían en 4 y menos 4. Por ahí va a pasar, por esos puntos va a pasar el rectángulo cuyas diagonales son las asíntotas. Este sería el rectángulo de base 2 veces 3, es decir, 6, y altura 8. Ahora vamos a trazar las diagonales. Esas son las asíntotas de nuestra hipérbola. Entonces, hasta ahora tenemos que el vértice 1 tiene coordenadas 3, 0, el vértice 2 menos 3, 0, y los vértices que están sobre el eje conjugado tendrían coordenadas 0, 4 y 0, menos 4. Ahora nos quedaría por trazar la hipérbola. La hipérbola sabemos que tiene el vértice aquí en B1 y es asíntota a esta recta, con lo cual podríamos esbozar una gráfica. Y los focos que tienen coordenadas C0 y menos C0, tendríamos que calcular el valor de C. Sabemos que C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado, y con lo cual C cuadrado sería 9 más 16, que es 25, o sea que C es 5. Por lo tanto, las coordenadas de los focos son 5, 0 y menos 5, 0. Es decir, que los focos se ubican. Las asíntotas tienen ecuación más menos b sobre a, es decir, más menos 4 tercios de x. Esas son las ecuaciones de estas dos asíntotas.